Eh, para entrar un poquito en contexto de lo que es este tema de las enfermedades que se nos presentan en nuestra producción acuícola, vamos primero a mirar unos datos que se han presentado a nivel mundial en algunos tipos de exposición. Por favor, silenciamos micrófonos. Tenemos que en producción de camarón hacia el año 2000, específicamente se presentó la enfermedad de la mancha blanca. Este año se perdió el 60% de la producción. Las pérdidas por exportaciones estuvieron alrededor de $1.000 millones. En México, también para ese mismo año 2000, la disminución de las exportaciones estuvo por el orden de un 22% menos. Se producían y se exportaban $44.8 millones y ese año se bajó a 34.5. Entonces ahí podemos ver unos de los datos en los cuales vemos las pérdidas que se producen por este tipo de enfermedades. En el tema de la tilapia, las pérdidas económicas por esta enfermedad se estiman alrededor de $500 millones anualmente, principalmente por dos agentes, Streptococcus agalacti, que puede eliminar cuando se presenta un 80% de la población de cada una de las granjas, y es el caso que se presentó en Costa Rica hacia el año 2004, donde por la Francisella SP se presentaron pérdidas de alrededor de $25 millones. Este tema del estreptococo nos compete mucho a nosotros porque es uno de los agentes que más nos impactan en nuestras producciones. En la represa de Betania tenemos claro que hay unos picos de presentación de estreptococo en ciertas zonas cuando comienzan a... Vamos. Silenciamos los micrófonos, por favor. ¿Ya le bajó la vaina? Hay muchos micrófonos que no están silenciados. Silenciar los micrófonos, por favor. Miguel, ya hablo con Miguel para que por favor nos colabore, ¿listo? Sí, porque hay mucha interrupción y no dejan escuchar, por favor. Bueno, las pérdidas por estreptococo son muy elevadas a nivel mundial. Es uno de los factores que más afecta la producción de tilapia. Por lo general vemos lesiones muy marcadas, observamos exotalmias, vemos algunos tipos de lesiones a nivel del cuerpo, unas erosiones, y cuando se hacen las disecciones se observan unas lesiones bien marcadas. No se escucha nada. Silenciaron también el de Miguel. Pusiste en... Todo está en silencio. No escucho nada. Absolutamente nada. Han silenciado también al dispositivo. Listo, ¿ahí me escuchan? Perfectamente. Bueno, se estima que se pierden anualmente $500 millones por la presencia de Streptococcus agalacti. Comentaba que esta es una de las enfermedades que más tiene incidencia aquí en Colombia. Se presenta en determinadas épocas donde hay variaciones de temperatura y afecta gravemente, puede afectar el 80% de la población. Otro agente que nos afecta puede causar también daños, la Francisella, que en Costa Rica en el año 2004 se presentaron pérdidas alrededor de $2.5 millones.
Para identificar este tipo de patologías siempre tenemos que recurrir a un análisis de un laboratorio especializado para saber cómo tenemos que actuar. Bueno, las pérdidas económicas también en la industria camaronera por Rickettsia salmonis nos produjo pérdidas anuales por $1.000 millones entre el 2007 y el 2008. En esta ocasión, de 637 centros operativos que habían en el país, 74 habían sido infectados. Eso nos da una idea de la magnitud de los inconvenientes que nos producen estos agentes. En junio a julio del 2008, a nivel de este tipo de explotaciones, se perdieron alrededor de $23 millones. Entonces, estos tres datos nos indican más o menos a nivel mundial qué tipo de agentes son los que están afectando. Ya a nivel de Colombia, en el 2015 se diagnosticó un problema de hepatitis sincitial, especialmente en mojarra, presuntamente, y lo digo entre comillas, ocasionado por un virus. La pérdida nos ocasionó la pérdida de casi el 75% de la población. Y después, por falta de control, se esparció al resto del país, donde hubo afectaciones en Antioquia, en el Valle y en la zona de los Llanos. Lo que se podía observar a simple vista cuando realizamos las disecciones era que se podían ver un exudado alrededor de toda la cavidad, lesiones a nivel de hígado y a nivel de vaso. Los podemos observar aquí en esta gráfica. Estas son fotos reales que se tomaron al otro día que se nos presentó el inconveniente y fueran parte de las muestras que se enviaron a estudio para reconocer este tipo de problema. Este inconveniente en el 2015 nos causó mucha mortalidad. En esta foto podemos ver que al principio, esto es una foto tomada en las horas de la mañana, la mortalidad fue apareciendo, luego fue aumentando en el transcurso de la mañana y hacia el final del día se presentaron unas mortalidades terribles que afectó más o menos el 75% de la producción en la represa de Betania. Las fotos son muy claras. Podíamos ver inclusive dentro de los mismos jaulones la presencia de mortalidad con presencia de animales sanos. Entonces se tuvieron que implementar muchísimas actividades. Primero para la recolección de toda esta mortalidad, disponer de ella, porque se presentó a nivel de casi toda la represa, afectando muchísimos de los proyectos que teníamos. A raíz de este inconveniente que se presentó en el 2015, Italcol reaccionó inmediatamente y lanzamos la línea Inmunoaqua. La línea Inmunoaqua está incluida dentro de nuestros alimentos balanceados, desde la mojarra 45 harina hasta la mojarra 38. Básicamente es un producto que se saca para ayudar al animal para que se defienda de estos ataques. La fórmula básicamente tiene unos aditivos funcionales, tiene unos protectores hepáticos y tiene unos aditivos que lo que hacen mejorar el sistema inmune del animal. Este producto no se fabrica por pedidos, ya lo incluimos desde hace 5 años en nuestras dietas y es una gran ayuda para el productor. Un programa de manejo sanitario incluye varios aspectos y los programas de manejo sanitario se deben manejar con base en los siguientes ítems. Lo primero, la calidad de la materia prima. Y la materia prima que nosotros utilizamos básicamente son los alevinos que producimos o los juveniles que levantamos. Entonces, esta materia prima nosotros debemos tener conocimiento primero de qué genética es la que tenemos,
Segundo, que esté libre de agentes patógenos. De por sí, ahora la mayoría de la gente que compra sus alevinos en proveedores externos, lo primero que hace es exigir ciertos certificados. Es una forma de estar tranquilos de que lo que estamos ingresando a nuestra granja viene con unos niveles muy aceptables de sanidad. Menciono aquí los juveniles porque a raíz de este problema que se nos ha presentado de mortalidades muy grandes en la represa de Betania, lo que nos hemos podido dar cuenta alrededor de estos años es que estos problemas atacan principalmente a los alevinos pequeños. Cuando nosotros hemos llevado animales un poco más grandes, de 15, 20 gramos, la respuesta ha sido muy buena y en términos de mortalidad se ha disminuido. Esto es lo que nos hemos podido dar cuenta a lo largo de estos años. Por eso es que ahora en la mayoría de los sistemas de producción tratamos de llevar animales un poco más grandes para que sean más resistentes. Otro aspecto que se debe tener en cuenta, que la mayoría de los proyectos no lo hacen, es la cuarentena. La cuarentena la debemos aplicar con regularidad porque como muchísimas veces no sabemos qué calidad de agua viene en lo que nos están enviando ahí, que si tiene algún tipo de problemas los peces, los alevinos que nos están enviando. Entonces nosotros debemos tener un sitio donde podamos almacenar esos animales y les damos unos días mientras miramos cómo está el aspecto sanitario. Una vez miramos que no tiene ningún aspecto sanitario malo, procedemos a trasladarlo a los otros sitios de la granja. El otro aspecto que tenemos que tener en cuenta y que es primordial y que es la base de la charla de hoy es el tema de bioseguridad. Es un tema que nos compete a todos. Este tema de bioseguridad es muy amplio, abarca desde temas de transporte, temas de desinfecciones, temas de manejo de personal, temas de manejo del mismo alimento, temas de planes sanitarios. Es un tema muy amplio. Hoy lo que vamos a hacer es tratar de dar unos lineamientos para la elaboración de un excelente plan de bioseguridad. También debemos tener con constancia un plan de vigilancia de patógenos. Si bien es cierto que no podemos estar en cada momento haciendo los diferentes análisis en los laboratorios, pues también debemos tener algo de conocimiento de cuáles son esos agentes que nos han atacado a lo largo de la historia de nuestro proyecto. Entonces, si ya conocemos qué tipo de patógenos son los que nos atacan y en qué épocas, entonces podemos estar alerta para tomar los debidos planes de bioseguridad. También debemos conocer los rangos de mortalidades. Es muy diferente tener un rango de mortalidad de un 2, un 3% en la etapa de alevinaje a rangos de 40, 50%, que son los que se nos han presentado en la represa de Betania últimamente cuando sembramos animales pequeños. Entonces nosotros debemos tener un conocimiento claro de qué rango de mortalidades son los que tenemos a nivel de nuestra granja. Por lo general, la experiencia que nos ha dado a lo largo de los años es que las mortalidades en tierra pueden llegar alrededor de un 6 a un 8% si tenemos unas buenas condiciones de manejo. El otro aspecto para un programa de manejo sanitario que tenemos en cuenta es el entrenamiento. Debemos estar permanentemente, estar capacitando a nuestros empleados en temas variados para que cuando se nos presente un problema podamos saber cómo actuar. Todo el mundo tiene que estar preparado para actuar y que no nos cojan desprevenidos cuando se presentan este tipo de inconvenientes. Nuevamente recalcar que tenemos que estar muy cuidadosos con el tema de los alevinos, mirar de qué genética tienen, quién lo produce, bajo qué condiciones se producen y si en algunas condiciones lo ameritan, de una vez exigir los respectivos certificados. Dentro de lo que estábamos mirando, hablábamos del tema de la calidad de la materia prima. Y la materia prima que tenemos es lo que nosotros llevamos a nuestra granja. La mayoría de los patógenos son integrados e ingresados al sistema a través de las materias primas. Por eso es que debemos
tener claro que debemos utilizar proveedores certificados, proveedores que uno les pueda tener la confianza de que están haciendo las cosas bien. Y en algunos casos debemos exigir las certificaciones. Debemos realizar con periodicidad los análisis. No debemos esperar a que se nos presenten los inconvenientes, sino que con anterioridad debemos estar pendiente para realizar los análisis debidos antes de que se nos presenten esos agentes. Y algo que es importante, pero que no todos los proyectos lo manejan, es la asistencia técnica permanente. Ustedes lo saben que mucha gente de los que tienen proyectos acuícolas no son profesionales. Lo único que se podría exigir es que tengan una adecuada asistencia técnica. Ese aspecto, la idea es, hay profesionales muy calificados en este tema, entonces la idea es que los aprovechen. Otro tema importantísimo, ya lo mencionamos, la cuarentena. La cuarentena lo hacemos con el fin de prevenir la entrada de agentes patógenos a nuestra granja. Básicamente es el periodo de tiempo en que no ingresamos material nuevo para que interactúe con el inventario existente en la granja. Debemos tener cuidado, por lo general los alevinos o vienen en bolsas donde vienen los alevinos o vienen en carrotanques que también traen agua. Por lo menos debemos tener la claridad de qué tipo de agua es la que estamos ingresando también a nuestro proyecto. Y estos tipos de cuarentena requieren un área separada con sistema propio de tratamiento. O sea, debe ser una área completamente aparte de los estanques de producción. Debe tener una entrada independiente y debe tener también unos equipos que solo sean usados en ese sitio. De manera que si se presenta un inconveniente, nosotros no vamos a estar esparciendo el problema por toda la granja. Debe tener también un acceso limitado. Por lo general debe ser una persona capacitada en ese tema. Los implementos y las vías deben estar muy bien demarcadas. Debemos tener puntos de desinfección, debemos tener pediluvios, los materiales, huizingas, chinchorros, mallas, todo lo que se utilice ahí en esa área debe ser exclusivamente para esa área. Y también debemos pues tener el tiempo suficiente para que la enfermedad, en caso de que la detectemos, sea tratada o eliminada. Y antes de proceder a trasladarlos, deben ser examinados porque lo que podemos estar es transmitiendo problemas. En esta gráfica vemos qué elementos están involucrados en la cadena epidemiológica de la enfermedad. Ahorita que está tan en boga ese tema de la epidemiología de los virus, lo que tenemos claro es que siempre hay un agente causal específico para esa enfermedad. Luego esa enfermedad pasa a un reservorio o fuente. El agente una vez está en ese reservorio o fuente sale. Si no se toman las medidas de control aquí en este punto, a muchísima gente o a muchísimos organismos. El mecanismo de transmisión es diferente dependiendo del patógeno. Entra al nuevo hospedero y dependiendo de la susceptibilidad del hospedero, pues se le presenta la enfermedad. Entonces es una interacción de tres ítems, un patógeno, un hospedador y que se ve favorecido por ciertas características del medio ambiente. La mayoría de los agentes patógenos se presentan es porque hay alguna serie de deficiencias en el sistema inmunológico o de manejo. Entonces siempre debemos prevenir ese tipo de acciones para evitar que se nos ingresen a la granja. Ya entrando al tema que nos compete hoy, los 4 principios de la bioseguridad son análisis de riesgo, higiene, buenas prácticas acuícolas y monitoría y vigilancia. En estos 4 aspectos se basa la bioseguridad. Este tema de la bioseguridad es un tema muy amplio. De hecho, el tema de la bioseguridad es solo uno de los ítems
que están inmersos en las buenas prácticas de producción acuícola. Lo que vamos a hacer hoy, yo no pretendo con la charla es montarles un plan de bioseguridad, pero sí dos claves que se deben tener en cuenta cuando vamos a hacer un tipo de estos manejos de bioseguridad a nivel de granja. El primero, análisis de los riesgos. Tenemos que identificar cuáles son los riesgos que nos pueden afectar, identificar sus rutas de transmisión de las enfermedades. Estos pueden provenir de varias fuentes: peces, agua, aire o algunos vectores que nos las están transmitiendo, o también pueden ser llevados cuando no tomamos las suficientes medidas de protección y de desinfección, pueden ser traídas por el personal. Por eso es que debemos tratar siempre de tener unos principios de higiene y de limpieza en todas las áreas de nuestra granja. Como tercera medida, las buenas prácticas acuícolas. Las buenas prácticas acuícolas tienen muchísimos aspectos. Al final de la charla vamos a nombrar una cantidad de ellas a manera de resumen y que tienen que estar incluidas dentro de un buen plan de bioseguridad. Y el cuarto aspecto es la monitoría y vigilancia sanitaria. Debemos estar alertas para no solo actuar cuando se nos presentan los problemas, sino para prevenir de que estos riesgos vayan a ingresar a nuestra granja. Por eso se deben tomar todas las medidas de precaución a las entradas, tanto de la granja como entre las diferentes áreas. Debemos proceder a hacer la evaluación, sea a los automóviles o a las personas que ingresan. Podemos utilizar, como se ven en las gráficas, arcos de desinfección o pediluvios, pero los tenemos que hacer porque es de propagación de enfermedades. Otro aspecto también a tener en cuenta, el personal. El personal, como ya lo dijimos, debe ser un calificado que debe estar atento a la presentación de esos riesgos y que deben tener la suficiente capacidad para actuar cuando se necesita. Cuando en estos aspectos de bioseguridad del personal, tenemos que tener en cuenta que cuando deben establecer una serie para el ingreso de visitas a nuestro centro de producción. Entonces, eso lo hace, uno dice que debe hacer lo que predica y nosotros a nivel de nuestra compañía lo practicamos. Nosotros cuando visitamos un centro de producción tratamos en lo posible no hacer más visitas a otro tipo de producciones por un tiempo, porque pues nos convertiríamos simplemente en vectores de enfermedades. Nosotros siempre a nivel de entrada de la granja debemos tener un registro donde identifiquemos y les hagamos las preguntas de rigor a las personas que vienen a hacer las visitas a la granja. La primera es, ¿usted ha realizado visitas en los días previos a venir aquí a nuestro proyecto? Y si se presenta esa situación, pues deben impedir la visita. Debe haber un lavado de manos antes del ingreso y cuando estén dentro de las instalaciones no se debe permitir ni tocar los tanques y ni mucho menos manipular los animales. Los pediluvios, sea del tipo que sea, unos más especializados que otros, unos que lo que hacen es, con el caso de estos cepillos, retirar toda la materia que se forma a veces abajo en la suela y retirar todo ese material donde pueden ir y presentarse patógenos, o como en el de arriba donde es simplemente como una especie de tapete donde lo que hacemos es limpiarnos la parte de la suela. Las buenas prácticas acuícolas incluyen muchísimas cosas, pero uno de los aspectos que más debemos nosotros insistir es en el mantener los registros. Los registros es el historial de nuestra granja. Entonces debemos tener registros de todo. Qué mortalidad se presentó, cuántos traslados hicimos, qué producción tenemos, qué tratamientos se realizaron y si hicieron algunos tratamientos, qué tipo de productos se usaron, en qué diluciones, con qué frecuencia y sobre todo para qué lo hicimos. Otro aspecto, en esto se recalca muchísimo y a lo largo de la charla lo voy a seguir repitiendo. Mucha desinfección en los equipos de limpieza y tener equipos de limpieza y desinfección para todas las áreas, no específicamente para una, sino para todas las áreas.
debemos tener, y eso lo exigen las buenas prácticas acuícolas, planes de manejo para cada una de las áreas. Planes de manejo para el área de reversión, plan de manejo para el área de alevinaje, plan de manejo para el área de engorde. Eso debe estar por escrito porque cuando nosotros vamos a entrar a un programa de certificación nos lo van a exigir. El entrenamiento y la educación del personal debe ser permanente. Este mundo y este tema es muy cambiante y debemos estar a la altura de las nuevos procesos que se están presentando. Y algo súper importante que también se trata, nosotros tenemos que hacer estos programas de bioseguridad valen dinerito y pues nosotros no podemos perder ese dinero que estamos invirtiendo. Entonces por eso requerimos de unas auditorías permanentes. Nosotros debemos estar auditando diariamente que eso que se está implementando se cumple, porque de otra manera estaríamos perdiendo tiempo y dinero. Cuando se habla de limpieza y desinfección, hay un tema que es imprescindible cuando tenemos una producción bien establecida, pero desafortunadamente no lo hace todo el mundo. Es el tema de los vacíos sanitarios. Los vacíos sanitarios básicamente es que después de que un estanque cumple o se cosecha, en este proceso debemos proceder a hacerle una labor de limpieza a fondo, de realizar las operaciones de daños que se hayan presentado. Debe ser rutinario, no debe ser de vez en cuando. ¿Y por qué lo debemos hacer? Porque cuando nosotros hacemos un vacío sanitario lo que estamos es rompiendo los ciclos de la infección. Este tema cuando uno habla con los dueños de las granjas no lo toman bien porque ellos lo ven es por el tema de que están perdiendo tiempo de producción y estanques de producción al mantenerlos por unos días quietos. Pero no se dan cuenta que lo que pueden estar haciendo es previniendo la presentación de problemas más adelante. Pues para esto se deben tener básicamente la cantidad de estanques que se requieran. Pero se debe dar periódicamente vacíos sanitarios a los estanques para permitir y romper los ciclos de la infección. Aquí en esta gráfica lo que vemos es, vamos a mirar unos términos que los más comunes en bioseguridad porque en algunas veces tienden a confundirse. Entonces, lo primero, ¿qué es un antimicrobiano? Es un agente que mata los microorganismos o suprime su crecimiento y proliferación. Eso es muy sencillo. En cambio, cuando usamos la palabra antiséptico, es una sustancia que inhibe el crecimiento de los microorganismos, pero no necesariamente los está matando. Y este es un producto que por lo generalmente suele aplicarse a las superficies corporales. Entonces, ahí se ve muy clara la diferencia entre un antimicrobiano y un antiséptico. El otro término es el biocida, que es el que se utiliza para cualquier agente que mata organismos. En algunas partes le dicen microbiocida, se puede usar también. La palabra descontaminación. Este término hace referencia al proceso utilizado para matar microorganismos o eliminación y neutralización de sustancias químicas o peligrosas. Ese es un proceso de descontaminación. Una palabra muy similar, desinfección, que es el medio físico o químico de matar microorganismos, pero ahí va entre comillas, este método no necesariamente nos acaba con las esporas. Entonces, el método de desinfección no nos acaba con las esporas. La definición de desinfectante es una sustancia o mezcla de sustancias químicas utilizadas para matar microorganismos. Entonces, como lo dijimos arriba, no necesariamente mata esporas. Y lo que tenemos en cuenta es que debe aplicarse sobre superficies u objetos que están inanimados. El proceso de esterilización, este sí es el proceso que mata o elimina todas las clases de microorganismos, incluyendo las esporas. Son los más utilizados a nivel no solo de granjas, laboratorios, hatcheries, a nivel humano y a nivel de nuestro tipo de producciones. Y germicida químico es una sustancia o mezcla de sustancias
químicas que se utilizan para matar microorganismos. Entonces, pues, esta filmina era muy importante porque hay veces se presentan un tipo de confusiones cuando vamos a acudir a comprar algún tipo de elemento. Para monitorear la prevención y monitoreo de vigilancia y monitoreo de patógenos. Esto lo hacemos ¿con qué fin? Con el de detectar tempranamente las enfermedades. Si nosotros prevenimos, pues no vamos a tener que curar y nos podemos evitar muchos costos en que vamos a incurrir cuando ya tenemos un patógeno dentro de nuestra granja. Debemos tener un histórico de los patógenos más frecuentes. O sea, debemos tener claro que se nos presenta en determinada época la presencia de Streptococcus agalacti, de Franchichella o de otro tipo de organismos que nos afecten. Entonces nosotros debemos tener un historial donde nos indique más o menos qué organismos son los que nos afectan y en qué épocas. También debemos conocer los rangos que nos producen estas mortalidades para determinar si son rangos aceptables o si ve uno que las mortalidades están fuera de los rangos que nosotros manejamos, definir cómo es y qué acciones son las que se van a tomar. Es claro que cuando vamos a hacer un tratamiento de patógenos, lo primero que debemos hacer es utilizar medicamentos que cumplan con las normas. Hay unas normas establecidas en cuanto al uso de estos medicamentos y para cada una de las especies y debemos cumplirlas. Pero desafortunadamente esto no se cumple. Esto no se cumple. Nosotros con frecuencia cuando encontramos que primero que todo nos llaman es cuando ya el problema está avanzado, o sea, para tapar. Y segundo, nos llaman es cuando ya está muy avanzado y cuando ya han tomado medidas y han tomado medidas equivocadas. Simplemente porque el vecino le dijo que utilizara X o Y producto, lo están utilizando, pero nunca lo hacen con un control técnico ni con una asesoría técnica. Cuando utilizamos este tipo de productos, debemos tener muy claro la dosificación y la duración del tratamiento. En nuestros temas de bioseguridad siempre se debe tener en cuenta que nosotros cuando implementamos un plan de bioseguridad tenemos que invertir en cierta cantidad de dinero para implementarlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar que se nos presenten. ¿Por qué? Porque estas cuestiones nos traen unas pérdidas, mortalidades o eliminaciones de peces, disminución de la producción, pérdida de confianza de la gente que está metiendo el dinero para el proyecto y también puede tener un costo social porque puede haber despidos o pérdidas de mercados que lo que va a repercutir es indirectamente en nuestra granja. Por el contrario, un buen manejo ocasiona costos económicos a corto plazo, pero estos costos económicos se van a ver reflejados en el futuro cuando tenemos una granja biosegura sin inconvenientes. Lo que hay que tener en mente es que si uno no programa los proyectos y no tiene todas las medidas, los proyectos no pueden subsistir en el tiempo. ¿Qué factores son los que incrementan las enfermedades? Estos los vemos muy seguido. Este primero, el de la falta de control en la expansión acuícola, se vio muy reflejado hace unos años cuando empezamos la producción en la represa de Betania. Un crecimiento descontrolado. En esa época llegamos a tener hasta 80 proyectos dentro de la represa sin un conocimiento técnico de densidades, de manejo de alimentación, de manejo de enfermedades, de manejo de desechos. Eso fue el caos. Apenas hace algunos años se le dio un orden y ya las autoridades han regulado esto un poco. Ha mejorado muchísimo este tipo de situaciones que se presentaron a nivel de la represa de Betania y ya está un poco más ordenado. La intensificación, cuando intensificamos, cuando manejamos densidades súper elevadas, no manejamos bien la alimentación, pues esos procesos lo que traen como consecuencia es
problemas de estrés que a la larga lo que nos van a es producir problemas y enfermedades. La diversificación, muchas veces tratamos de meter especies que no han sido estudiadas o controladas y pues la idea es trabajar con lo que tenemos. Y los programas de certificación y libre comercio. Deben tener en cuenta que para entrar en un proceso de exportación al exterior debemos inmiscuirnos en procesos de buenas prácticas. Entonces, estos temas de bioseguridad, cuando se comienzan con anticipación, cuando nosotros empezamos un proceso de certificación, ya hemos avanzado un buen trecho, porque la mayoría de estos aspectos de buenas prácticas están incluidos dentro de estos temas de bioseguridad. Hablamos mucho de bioseguridad y pues ¿qué es bioseguridad? Según una definición muy clara que da la FAO, es un concepto relativo a la vida, salud, riesgo para la sostenibilidad de animales y plantas, la salud pública y la protección del medio ambiente, incluida la diversidad biológica. Como ven, es un tema muy amplio y abarca todos los temas de la producción, incluyendo nuestro medio ambiente, que como debemos saber, no se cumplen muchas de estas regulaciones y estamos haciendo muy mal uso de los recursos. Según la FAO, la bioseguridad tiene un objetivo primordial, es el de prevenir, combatir y gestionar todos los riesgos que se presentan en la vida y la salud, incluida la inocuidad de los animales. Vida y salud de los animales, incluidos los peces. Vida y salud de las plantas, incluidos los bosques, y protección del medio ambiente. Esta palabra, sobre todo el último, el medio ambiente, es el que hay veces como que no lo tenemos muy claro. Y pues tenemos un mundo, un agua, unas tierras, un aire que eso no se puede reemplazar y que si hacemos mal uso de él, no vamos a tener para las generaciones futuras. Deben ser proyectos sostenibles y sustentables. Eso debe estar muy claro en nuestros proyectos. Sostenibilidad, sustentabilidad. Ya un concepto ya que hace referencia a nuestra industria acuícola, básicamente es un conjunto de medidas físicas, químicas y biológicas que se establecen para tres aspectos muy importantes: prevención, control y erradicación de las enfermedades infecciosas. Entonces, en estas tres cosas está inmerso el concepto de bioseguridad. Prevención, o sea, debemos tener las cosas muy claras, elaboración, unos planes muy concretos para prevenir de que nuestros proyectos estén atacados por algún tipo de agente. Debemos controlar cuando se presentan este tipo de problemas, que se hagan las medidas acordes a lo que nosotros tenemos programado. Y tercero, si ya se nos presenta el problema, debemos proceder a la erradicación total de las enfermedades infecciosas. ¿Qué incluye este concepto? Incluye planes de manejo, diagnóstico y tratamiento. Los planes de manejo, hay mucha gente que tiene experiencia en este tipo de manejo de estos planes de buenas prácticas de producción acuícola, de planes de bioseguridad, y en esos casos debemos recurrir a ese tipo de asistencia técnica para implementarlos. La parte de diagnóstica, ya tenemos unos laboratorios muy establecidos que realizan la mayoría de estos diagnósticos. Y los tratamientos también ya están muy claros. Hay ya unos caminos a seguir que ya estén especificados en cuanto a dosis, en cuanto a duraciones de tratamiento, tiempos de retiro. Entonces tenemos es que cumplirlo de acuerdo a las leyes y a lo que el proveedor del producto lo indique. El principio básico de nuestra bioseguridad es la exclusión de patógenos. ¿Y cómo excluimos estos patógenos de nuestros proyectos? Básicamente evitando la difusión y la entrada de los patógenos a los cultivos. Entonces ahí debemos tener en claro cómo hacerlo a nivel de la granja. Entonces debemos tener unas barreras internas que son
las que funcionan entre las diversas operaciones de nuestra granja. Me explico. Debemos tener esos controles en la área de alevinaje. Si nosotros vamos a pasar de la área de alevinaje a la área ya de producción, ahí debemos tener algún tipo de control. Desinfección de manos y de calzado. Inclusive en algunos sitios que ya están avanzados en eso, hay el personal especializado para cada una de las áreas, de manera que el personal que maneja una unidad no puede estar ingresando a las otras áreas. Es una forma de prevenir o una barrera interna para evitar la proliferación de patógenos. Las barreras externas ya en muchos proyectos los utilizamos, los arcos de desinfección. Estos son muy funcionales porque lo que tratamos es de que los equipos, carros, visitantes que ingresan a nuestro proyecto sufran un proceso de desinfección. Inclusive ya eso ha avanzado y no solo hay arcos de desinfección para los carros, como lo vamos a ver ahorita después en la charla de los compañeros de Eurofarma, que diseñaron un arco para desinfectar pues, a las personas, que vale de vital importancia en estos momentos. En la parte de prevención, la bioseguridad nos habla que debemos evitar el estrés de los animales. ¿Y por qué se nos presenta el estrés de los animales? Básicamente por abuso en las manipulaciones de los animales, traslados. También se puede presentar estrés cuando hay variaciones de las condiciones ambientales. Entonces debemos estar muy atentos a eso, ¿no? Porque cuando hay estrés, por lo general hay presencia de enfermedades. Mejorar el sistema inmune. ¿Cómo hacemos eso? Si no es con medicamentos, porque no se debe utilizar para este tipo de acciones, podemos utilizar otro tipo de productos que ya están en el mercado, básicamente probióticos, y últimamente se están utilizando fitobióticos con muy buenos resultados. Entonces debemos tener el conocimiento suficiente para acceder a este tipo de tecnologías. Los cambios ambientales, si bien es cierto que no los podemos controlar, porque nosotros no podemos controlar que haga más calor o menos calor, o que haya más lluvia o menos lluvia, pero sí por lo menos debemos tener un conocimiento de en qué temporadas son las que se producen más cambios. Nosotros tenemos muy claro que, por ejemplo, durante la época de diciembre a enero, incluyendo unos días de febrero en la represa de Betania, se producen unas elevadas temperaturas, lo que trae como consecuencia algunas presentaciones de brotes de enfermedades y en algunas veces nos afectan los consumos. Por el contrario, tenemos claro que durante los meses de julio, agosto y septiembre es temporada de aguas frías, que esto lo que produce es bajísimas problemas de consumos. Entonces, nuevamente digo, no podemos controlar los cambios ambientales, pero por lo menos tener el conocimiento de cuándo se presentan y una vez tener ese conocimiento, pues actuar. Nosotros en nuestra empresa, cuando tenemos ya el conocimiento que en la época de aguas frías debemos tener un concentrado con unas características diferentes, un poco más energético para suplir estas deficiencias. Manejo adecuado. Manejo adecuado está indicado en las cantidades, en las densidades de siembra, en el número de alimentaciones diarias, de que estar monitoreando permanentemente la calidad del agua, de los manejos de aireaciones y oxigenaciones. Todos estos aspectos evitan el estrés del animal, que en últimas es lo que nos afecta en nuestras granjas. Otro aspecto importantísimo, y para eso cuentan con el servicio técnico, la cantidad y la calidad del alimento. Hay algunas personas que prefieren manejar los consumos a voluntad, pero nosotros tenemos claro que este aspecto es muy importante porque nos puede causar problemas de tipo ambiental, porque el exceso de alimento va a los fondos de los estanques o de las lagunas y nos producen contaminación, y una falta, por el contrario, de alimento nos trae una subalimentación que se repercute en los parámetros de producción que nosotros manejamos. Entonces siempre debe haber una buena asesoría técnica en las tablas de alimentación. Cuando a mí me preguntan eso, que la mayoría de la gente dice, ¿qué tipo de tabla de alimentación me recomienda? La tabla de alimentación
depende del tipo de proyecto. Hay tablas de alimentación como proyectos hay. Nosotros tenemos unas tablas de alimentación que recomendamos, pero eso no es camisa de fuerza para que la usen. Cada cual, dependiendo del tipo de manejo que tenga, las puede usar o las puede modificar. Entonces, esto no es camisa de fuerza, pero lo importante es que demos la cantidad adecuada de alimento, que ni sobre ni que falte. Demos la cantidad que es necesaria para el crecimiento del animal en las diferentes etapas. Los principios de bioseguridad, esto sí que se debe implementar, ya lo hablamos, deben haber desinfecciones a nivel de la entrada de las granjas y desinfecciones a nivel interno, barreras de desinfección interna en las diferentes áreas de nuestro cultivo. Por lo general, en las explotaciones que ya manejan este tipo de tecnología, tenemos pediluvios y tenemos unos desinfectantes, geles o sprays para desinfectar manos y botas. Entonces, eso ya se ha implementado desde hace mucho tiempo y la que no lo ha hecho está en mora de hacerlo. Aquí también lo que ya hablamos, hay diferentes tipos de pediluvios. Hay algunos básicamente que traen unas espumas o unas esponjas donde la persona que va a ingresar o va a trasladarse a otra área, lo que hace es limpiar las suelas de las botas. En la parte del centro vemos algo muy sencillo, que es un sitio donde están los dispensadores para limpiar las botas y para desinfectar las manos. Vea que es una cosa muy sencilla y que está ubicada precisamente en el ingreso de un área a otra. Y en la parte derecha, este es los sistemas que ahora se están implementando, que es para desinfectar las personas. Ahorita los compañeros de Agrofarma nos van a presentar un modelo. La desinfección no debe estar dirigida solamente a los carros y a la parte de personal. Todos los implementos e utensilios que se utilizan en la explotación deben ser desinfectados. Cada área debe tener sus propios utensilios y equipos. No debemos estar trasladando estos implementos de un área al otro. Porque si nosotros tenemos un problema en un solo estanque y si no controlamos, lo podemos estar transmitiendo a las otras áreas de la granja. Entonces, todos los implementos involucrados en la parte de producción deben ser sometidas a un proceso de desinfección y limpieza y no ser trasladado entre las diferentes áreas del proyecto. Las bases de la bioseguridad en acuicultura, todo esto radica en la elaboración y en la aplicación de planes. Una frase muy común en el mercadeo dice que planear es hacer las cosas bien desde el principio. Entonces, para planear bien las cosas debemos hacer los planes. ¿Para qué? Para prevenir, para controlar y erradicar. Prevenir que se nos ingresen los problemas a la granja. Controlar de que no las podamos trasladar a otras áreas de la empresa o de granja o a otros proyectos. Y por último, si se nos presenta, erradicar totalmente con los controles necesarios. Para esto echamos mano de una medicina preventiva. Siempre es mejor prevenir que curar. Debemos proceder a unos diagnósticos adecuados. Para eso tenemos laboratorios especializados para estos manejos. Una vez se presenten los problemas, debemos contener los brotes y tratar de que no pasen a otras áreas o proyectos vecinos. Y por último, un programa muy interesante de desinfección y erradicación. Esta elaboración y aplicación de planes implica en la parte de prevención unos aspectos que son muy sencillos de cumplir. Lo primero es adquirir los animales certificados. Eso es claro que ya no podemos estar comprándole nuestros materiales a cualquier proveedor. Segundo, cuando lleguen estos animales a la granja, debemos fijar las cuarentenas. Debemos estar permanentemente haciendo monitoreos sanitarios, definir barreras contra la dispersión de las enfermedades y evitar movilización de animales personal, maquinaria, de una granja a otra o de una sección a otra. Los planes de control que debemos estar, desde los que más debemos estar pendientes, es diagnóstico y monitoreo permanente, manejo del medio ambiente, planes para controlar brotes y movimientos dentro de la granja, fijar cuarentenas y si ya se presentan debemos tener la claridad y un plan elaborado para
actuar de acuerdo al organismo que tenemos adentro, sea por medicación, por vacunación o establecer unos planes preventivos de inmunoestimulación. Por último, si ya todas estas medidas se nos han pasado por encima, pues toca proceder a la erradicación. El control, en la elaboración de planes es fundamental el control, porque de nada sirve elaborar planes si nosotros no tenemos un control permanente para que las cosas que están en el papel se cumplan. Entonces, debemos controlar que los diagnósticos y monitoreos sean regulares, que se maneje bien el medio ambiente, como ya lo especificamos, son muchas labores. Planes para controlar brotes y movimientos, cuarentenas, medicación y estimulación. Para los virus no hay tratamiento efectivo, lo único que cabe es prevenir. Para los parásitos o hongos, estos si se actúa a tiempo pueden ser tratados. Y las bacterias pueden ser tratadas con antibacterianos, pero siempre que se cumplan los protocolos para su uso. Estamos hablando de dosificaciones, de tiempos de uso y sobre todo que sean específicos para la enfermedad que se presenta. Los planes de una vez ya se nos ha presentado el problema, ¿qué planes de erradicación debemos evaluar? Debemos tener un diagnóstico de confirmación. Nosotros no podemos actuar antes de conocer cuál es el agente específico que nos está atacando. Porque si no, lo que vamos a hacer es como estar mandando una serie de señales a ver si pega o no pega. Eso no se puede hacer. Debemos tener un diagnóstico. Debemos identificar específicamente qué patógeno es el que nos ataca. Eliminar los posibles vectores que nos están causando el problema. Y si es necesario, eliminar las poblaciones donde se presentó el problema. Si se nos presentó en un lago de recepción, pues, y está avanzado el problema, debemos proceder a eliminar todos los animales infectados. Por tener claros los procesos de desinfección. Cuando ya procedemos a erradicar todos los animales que tienen problemas, debemos proceder a un proceso de secado de los estanques y en últimas, si la instalación tiene muchísimos problemas, tocaría cerrar las instalaciones por un tiempo. ¿Cuál es el proceso de erradicación? Pues básicamente, desechar los organismos que se encuentran con problemas. ¿Cómo lo podemos hacer? El más recomendado sería incinerarlos. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene las facilidades para tener esos aparatos. Si no lo tenemos, se procede a hacer unas fosas donde se entierran con cal. Pero cuando se hacen este tipo de fosas se debe tener mucho cuidado que no vaya a tener filtraciones. Eso sí debemos controlarlo. La limpieza y la desinfección total de la granja cuando se presente. O sea, si el problema se nos presentó y ya se nos salió de los sitios donde tenemos en cuarentena, debemos proceder a limpieza y desinfección de todas las áreas de la granja y no transportar material y equipos contaminados. Los estanques deben ser drenados totalmente y si es necesario aplicar sal a razón de 1.500 kilogramos por hectárea. Se deja secar y dejamos que el sol actúe y procedemos a hacer ya los otros tipos de actividades cuando vemos la presentación de unas grietas entre 10 a 15 centímetros de profundidad. Eso nos indica que ya el suelo, la cal ha actuado y que ya podemos proceder a hacer otros tipos de procesos ahí dentro de nuestro estanque. Los tanques, tuberías, redes y otros implementos se deben lavar y desinfectar. El producto a elegir, pues el que más les convenga de acuerdo al tipo de producción que tengan. Hay productos a base de cloro, de amonio cuaternario, que ahorita también los vamos a ver con los compañeros de Eurofarma. Los equipos y herramientas también deben desinfectarse, incluyendo algunos que son de tipo electrónico, pero que puedan ser sumergidos. Esos también se deben desinfectar porque ahí podemos estar transmitiendo. Lo mismo debemos proceder a desinfectar las bodegas y las instalaciones que están en la granja. ¿Qué requisitos debemos tener para realizar un buen plan de prevención? Porque estos planes se basan en la prevención. Primero, una supervisión permanente.
Permanentemente debe haber una persona que esté controlando que se estén haciendo las diferentes actividades. Segundo, deben ser mantenidas en el tiempo. De nada nos sirve implementar una serie de actividades si después de un mes ya no las vamos a aplicar. Por lo que ya dijimos anteriormente, esto demanda una inversión en términos de dinero y pues perderíamos todo lo que hemos invertido. Deben ser evaluadas en forma periódica, es decir, que si esas actividades que estamos haciendo nos están sirviendo o no nos están sirviendo. Las auditorías deben ser diarias, porque pues cuando hay gente que no está comprometida con nuestra explotación, pueden echar al traste este tipo de planes que estamos realizando. Deben llevar registros de todas las actividades que se hacen en la granja, los traslados, la llegada de alevinos, la mortalidad, la alimentación, las dosificaciones, los tratamientos, todo debe llevar un registro. Esto es de vital importancia porque, como ya lo dije, cuando vamos a hacer procesos de certificación no lo van a comenzar a exigir. También debemos tener dos aspectos importantísimos, que es la educación y la capacitación permanente del personal. Si nosotros no les decimos a nuestros empleados cómo actuar en determinadas situaciones, si no tienen los conocimientos, pues más haríamos en exigirles cuando no tienen el conocimiento. Y si se puede, pues esto no lo pueden hacer todas las explotaciones, es crear una serie de estímulos cuando se cumplen todas estas actividades. Las auditorías diarias que incluyen. Básicamente lo que estamos mirando permanentemente, diariamente, es qué riesgos se presentan, qué inconvenientes se nos están presentando con el personal, si están utilizando el equipo adecuadamente, si están realizando las desinfecciones a tiempo, si no están moviendo los elementos entre las diferentes áreas, si los conductores están haciendo las desinfecciones a la entrada, si se está haciendo un control de los visitantes. Todas estas actividades tienen que estar permanentemente monitoreadas. Se deben evaluar sanitariamente los stocks que tenemos de peces, tanto a entrada como a salida de peces. ¿Qué recibimos y qué salimos? ¿Qué sacamos? También debemos tener un control diario de higiene y barreras, revisar permanentemente que los pediluvios, los arcos de desinfección tengan producto en buen estado para lo que lo obtenemos, que es para desinfectar. Y por último, la disposición de mortalidades y cosechas y movimientos internos. Esto debe estar todo programado, todo debe estar anotado. Nosotros como Vitalcol, desde hace tiempo, venimos implementando a nivel de ciertos clientes las famosas listas de chequeo. Nosotros vamos a hacer la visita a los clientes y sacamos una serie de listas de chequeo que tienen que ver con esto que nosotros estamos diciendo, donde se evalúan qué están haciendo en la parte de personal, de equipos, de alimentación, de bodega. Todo eso lo evaluamos, se contestan una serie de preguntas y al final nos da un puntaje que lo contrastamos contra el óptimo. Y lo que hacemos es que a la siguiente visita dejamos una serie de tareas que comenzamos a corregir para ir mejorando estas listas de chequeo. ¿Esto con qué fin se hace? Con el fin de que cuando las personas quieran meterse en un plan de bioseguridad, de buenas prácticas de manejo o simplemente cuando tengan visitas de las autoridades competentes, ustedes ya hayan adelantado una serie de requisitos que les van a decir y que están inmersos ahí en las listas de chequeo. Esto ya lo estamos implementando a nivel de nuestra compañía y estamos haciendo seguimiento y la idea es que les podamos ayudar en lo que más se pueda para corregir todas esas falencias que se notan. Uno de los aspectos, pues eso les comento, que más por lo general comenzamos es con los planes de bioseguridad de las granjas. Estas gráficas lo que nos muestran es lo que debemos estar controlando, que el personal tenga toda su dotación adecuada, los petos, las botas, los guantes, las gafas, todo debe estar perfecto porque pues todos estos aspectos influyen en la sanidad de la granja. También debemos proceder a la limpieza de los baldes
equipos, mallas, todo esto que implementamos en las diferentes áreas deben ser desinfectadas con regularidad. Instalación de pediluvios y en la última vemos una área de desinfección cuando pasamos de un hatchery al área de producción. Y estas rutinas sanitarias de desinfección se deben hacer en todos los puntos. Debemos desinfectar. Hay algo que no se hace con regularidad y es la desinfección de las mallas que se utilizan dentro de los proyectos, mallas antipájaros o algunos tipos de mallas que se utilizan para los estanques. Debemos proceder a desinfectarlas periódicamente. Eso puede ser una fuente de contaminación. Lo mismo, no solo debemos desinfectar los estanques, sino también algún tipo de reservorios y áreas que están dentro de la finca también periódicamente deben desocuparse y limpiarse a fondo. Este aspecto es importantísimo, el manejo de los residuos. No digo mortalidad porque la mortalidad está incluida entre los residuos, porque los residuos son de diferente tipo. Se deben implementar como parte de las normas los manejos cotidianas que se deben hacer seguido, manejo de residuos de acuerdo a las normas establecidas. Esto ya hay una serie de normas que se deben cumplir y no podemos saltarlas. Los residuos se deben separar, los orgánicos vegetales, los orgánicos animales, los inorgánicos y los peligrosos. Cada uno debe estar separado y deben transportarse a las empresas encargadas de su manejo. Los residuos orgánicos de animales, como los peces muertos, las vísceras, lo primero que se debe hacer es contarse para llevar los registros y disponer de ellos en una fosa. Si no se le va a dar otro uso, se deben disponer en una fosa que debe tener las mínimas normas de seguridad. Debe ser sellada completamente y no permitir filtraciones de los lixiviados al suelo. En algunas otras explotaciones se le da algún uso a la mortalidad. Se utilizan para hacer algunos tipos de compostajes, como lo vemos abajo, o en las salas de proceso, no la mortalidad, sino los residuos que se producen, tales como escamas, cabezas y residuos de huesos, se utilizan para la fabricación de harinas. Entonces, todos estos desechos o productos que sobran de la producción piscícola pueden ser utilizados, pero tienen que ser utilizados cuando conozcamos el grado de degradación y el grado de descomposición en el cual se encuentran. No podemos estar haciendo una serie de productos con estos elementos que se encuentran ya pues en un proceso de putrefacción. El personal y las unidades que manejan estos procesos de residuos deben ser especiales, deben ser un poco retiradas de las áreas de producción y ojalá una persona encargada de esta actividad. Eso debe hacerse. Cuando esto se hace ya en la represa de Betania desde hace algún tiempo, y es que hay una empresa que se encarga de recoger la mortalidad de los proyectos, se la recogen y tienen que arrimarla al puerto y para que no se produzca el proceso de putrefacción, se les entregan una serie de acidificantes para que detenga un poco ese proceso y puedan ser utilizadas. Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es el manejo de la fauna silvestre y los predadores. Se deben implementar medidas no para eliminarlos, porque eso está prohibido por la ley, pero sí para controlarlos y para evitar que nos produzcan daños. Para esto es importante colocarles barreras. Básicamente las unidades donde manejamos alevinos debemos contar con mallas antipájaro. Y debemos también tener algún tipo de barreras en la parte del suelo porque pues, los predadores también, algunos entran por el suelo. No solo son aves, sino también hay algunos que entran por el suelo, entonces debemos también tener barreras para evitar la presencia de ellos. En algunos proyectos ya que manejan unas condiciones técnicas adelantadas, no solo se implementan las barreras como las mallas, sino cuentan con unos elementos que son los espantapájaros. Básicamente es como una especie de bazooka que produce un sonido durísimo y pues eso es lo que produce a que los pájaros se espanten.
funcionan por lo general con gas y periódicamente están haciendo unas detonaciones para que las aves huyan. Otro aspecto importante, el manejo del alimento. Se debe disponer de una bodega adecuada para el manejo y almacenamiento de los productos. Es una bodega que debe contar con la suficiente aireación. Los productos alimenticios deben estar estivados en estivas de madera o de plástico. Deben tener un espacio entre los bultos y deben permitir un canal de aire para que haya circulación del aire. Los bultos no deben estar pegados a las paredes, no deben hacerse arrumes de más de 10 bultos. Y nuevamente un aspecto importante, ese aspecto, hace poco tuvimos un inconveniente, un reclamo con un cliente muy grande que decía que el alimento después de 15 días se le dañaba. Nosotros pues hicimos la visita, atendimos el reclamo y cuando fuimos a ver la bodega observamos esto que estamos contando. Primero tenía una sola puerta pequeña. Esa puerta pequeña era la entrada, no tenía más ventanas por otro lado. Fuera de eso el sol les daba permanentemente todo el día. Los arrumes eran de más o menos 20 bultos hasta el techo. Tenían fisuras en las tejas. Pues ahí es cuando uno dice, pues sí, los reclamos son valeros, pero pues también deben tener en cuenta que deben haber ciertas disposiciones para el buen almacenaje. Entonces debemos tener una bodega adecuada para este tipo de manejo. Se debe también evitar el contacto con cualquier tipo de elementos extraños, combustibles, agroquímicos. Este problema se ve también con bastante regularidad. El alimento debe estar en buenas condiciones. Cada bulto de alimento trae una etiqueta donde está la fecha de elaboración y el lote. Es una forma de controlar que nuestros alimentos no se nos envejezcan en la bodega. Control de roedores. Los roedores nos causan muchísimo problema a nivel de bultos, rompen demasiado. Si no los controlamos también pueden ser precursores de una contaminación. Y también otro aspecto, que eso lo vemos con regularidad también, sobre los estanques, sobre las instalaciones, la presencia de perros, la presencia de vacas, la presencia de caballos dentro de las instalaciones. Entonces deben existir barreras para controlar el paso de ellos. Aquí la gráfica es muy clara, presencia de perros en los estanques de producción. Una bodega, primero, que no cumple con la norma porque los bultos están pegados a la pared, no estivas. Hay presencia de abonos, de agroquímicos, de otros tipos de elementos que pueden contaminarnos. Ya para terminar, para darle paso a los compañeros, tenemos unas conclusiones de cada uno de los aspectos que hablamos. Primero, en los términos de desinfección. Se debe desinfectar totalmente para evitar contaminación en el cultivo. Se debe realizar la limpieza por áreas y no permitir movimiento de equipos o materiales. Todo producto contaminado, esté vivo o esté congelado, si está contaminado se debe rechazar, se debe realizar un conteo y si es necesario enterrar o incinerar. Todo el personal debe contar con todos los mecanismos de desinfección y de protección. Los residuos sólidos deben separarse y clasificarse y disponer de ellos. En cuanto al manejo, no debemos permitir el recambio de agua cuando estamos sospechando de la contaminación de algún estanque. Por favor, cerramos micrófonos. Los tratamientos con fármacos químicos deben ser prescritos y supervisados por un personal calificado. O sea, nosotros tenemos claro que el único personal calificado para hacer las medicaciones, las granjas, es el médico veterinario. Tercero, los animales deben ser tratados con medicamentos y deberán ser identificados. O sea, debemos tener registros de los tratamientos. Solo se deben usar medicamentos aprobados en acuicultura. Este aspecto también
lo vemos con bastante frecuencia. Llegamos a las granjas y están utilizando antibióticos de uso para cerdos, para aves y no los que están recomendados para la producción piscícola. También un aspecto importantísimo, estos productos traen unas indicaciones de manejo y debemos hacerlas cumplir por medio del profesional a cargo, especialmente en lo que hace referencia a los tiempos de retiro. Por favor, cerrarlos. Se debe realizar un diagnóstico de las enfermedades para saber qué tipo de agente nos ataca y también saber qué producto es el que vamos a utilizar para tratarlo. Los planes de salud animal deben estar enfocados en la prevención. Entonces debemos manejar unos buenos sistemas de alimentación, un buen manejo de los estanques y una reducción del estrés. Todos los tratamientos deben quedar documentados. Y nuevamente repetimos, los productos que se utilicen para tratamientos en piscicultura deben ser los que están autorizados. Este es un problema gravísimo porque se hace mal uso de los antibióticos. No se debe tratar un estanque si antes no hemos hecho los respectivos análisis. Nosotros debemos tener claridad si es un estreptococo, si es otro tipo de elemento el que nos está afectando, porque no todos los productos actúan iguales para todos los microorganismos. Para esto debemos contar con un análisis de sensibilidad del laboratorio donde nos indique qué tipo de antibiótico es el que está recomendado para cada especie de microorganismo que se presenta o que se identifique. Otro aspecto, los antimicrobianos no se usan para tratamientos preventivos, siempre son para tratamientos curativos, no para prevenir. ¿Por qué? Porque si se hacen de forma preventiva y no se utilizan en la cantidad y en las dosis necesarias, lo que creamos es resistencia a los antibióticos. Entonces, esto es claro antes de proceder a utilizar los antibióticos. Lo mismo, se prohíbe el uso de antimicrobianos que no hayan sido aprobados para acuicultura. Casos como el del cloranfenicol y los nutrafuranos. Y también debemos tener en cuenta que el uso de medicamentos está sujeto a manejo de los límites máximos de residuos. Entonces, estos tienen unos residuos que se generan y hay regulaciones que permiten conocer hasta cuántos de estos niveles máximos se pueden permitir. Entonces, esto se puede evitar con la elaboración de las buenas prácticas de manejo. En cuanto ya a las buenas prácticas de manejo, esto ya lo hemos dicho, pero toca recalcarlo porque la gente no lo hace con regularidad. Monitoreo permanente de enfermedades. Adquirir elementos alevinos juveniles de laboratorios certificados. Plan de manejo sanitario para enfermedades en caso de brote. Todo el personal capacitado y debe conocer el plan para actuar cuando los problemas se presenten. Y realizar la identificación del agente que causó la enfermedad y establecer un control efectivo de personal. ¿Qué se requiere para cumplir las medidas de bioseguridad? Conciencia y compromiso. Si no tenemos claro que tenemos que tener a todo el mundo con la mente clara de que tenemos que actuar porque pues de eso depende pues, la seguridad de todos, pues no vamos a ningún plan va a funcionar. La gente debe tener el compromiso y debe tener el conocimiento para realizar las acciones. Entonces, eso lo hacemos con capacitaciones, tomar las medidas que se requieren y que han sido pues aclaradas en todo momento y, por último, elaborar los manuales de buenas prácticas. Ya para terminar, esta frase que resume en parte lo que se debe hacer y que dependiendo de cómo se mire, pues lo podemos aplicar. El que sabe para dónde va puede tener dos aplicaciones. El que sabe para dónde va no tiene la oportunidad de perderse. En cambio, si le ponemos aquí arribita la palabra el que no sabe para dónde va, pues cualquier camino le va a servir, pero este camino puede ser equivocado y nos puede producir lo que vemos en la gráfica que está detrás. Mortalidades, pérdidas de dinero y pérdida de la confianza del inversor. Entonces, esto era todo por hoy.
Le doy las gracias por el tiempo y la paciencia